Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Yo soy Gonzalo Vaquero y esto es Entiende tu Salud, un podcast divulgativo en el que hablamos de medicina y de temas sanitarios de forma sencilla. Si me queréis seguir por otros sitios, me podéis encontrar en la web entiendetusalud.es y en las redes sociales, tanto Twitter como Instagram, @entiendetusalud. Para el episodio de hoy os traigo una entrevista con María Garau, que es una psicóloga experta en neuropsicología, y en concreto vamos a tratar el tema de la dislexia. Lo vamos a ver de una forma muy amplia porque empezamos con algunos mitos frecuentes, tratamos la dislexia tanto en niños como en adultos y en adolescentes, vemos también la epidemiología, es decir, la frecuencia de este trastorno y los síntomas más frecuentes, además del tratamiento y de distintos consejos prácticos y el pronóstico de todo esto. Creo que ha quedado una entrevista súper buena y os invito a quedaros hasta el final. Sin más, os dejo con la entrevista con María Garau. María es una psicóloga experta en neuropsicología que yo llevo mucho tiempo siguiendo en las redes sociales porque la verdad que comparte un material súper didáctico. Hola María, muchas gracias por venir y por sacar un rato. Hola Gonzalo. Gonzalo, pues nada, muchas gracias a ti por contactarme, yo encantada de compartir. Antes de empezar con el tema de la dislexia, ¿nos cuentas un poco qué es esto de la neuropsico? ¿En qué trabajas? ¿A qué te dedicas? Vale, la neuropsicología básicamente lo que hace es relacionar conducta y cerebro, así muy a grandes rasgos, ¿no? Nosotros cuando hablamos de conducta, no solo es conducta, sino que hablaríamos también pues, de lo que son las funciones cognitivas, que es atención, lenguaje, memoria, visoconstrucción, toda esta parte, ¿no? Hablaríamos de conducta también y hablaríamos de emoción. Entonces son como esos tres ámbitos relacionados con el cerebro, ¿no? Donde se localiza y qué es lo que pasa cuando alguna parte del cerebro se daña y cuál es la sintomatología que aparecería con esto, ¿no? De hecho, los pacientes que vemos en neuropsicología pues son personas que han tenido pues, un daño cerebral, ¿no? Ya sea un ictus, un traumatismo, ¿no? Que necesitan pues eso, hacer una valoración neuropsicológica para ver exactamente pues, cuáles son las secuelas de ese daño cerebral, ¿no? Y luego más de a pie, ¿no? Además de este daño cerebral, lo que trabajamos también son trastornos del aprendizaje, ¿no? Que esos trastornos de aprendizaje pues, sería pues, dislexia y discalculia, sería como tal el trastorno de aprendizaje, y luego hablamos mucho también pues, de TDAH, que es un trastorno más conductual realmente, pero que interfiere en el aprendizaje, y TDL, por ejemplo, también, trastorno de desarrollo del lenguaje, y luego hablaríamos también pues, de otros trastornos del neurodesarrollo como el TEA, el trastorno del espectro del autismo, por ejemplo. Qué interesante. La verdad que el espectro es súper amplio. Uh-huh. Pero bueno, si te parece, hoy nos centramos en concreto con la dislexia. ¿Qué te Perfecto. parece si empezamos definiendo qué es la dislexia? ¿Cómo lo definirías? Pues la dislexia es un trastorno del neurodesarrollo. Eso lo que significa es que nosotros nacemos con dislexia y morimos con dislexia. Es decir, no es una enfermedad que se cura, sino que siempre nos va a acompañar. Además es un trastorno con carga genética, es decir, y es hereditario, ¿no? Es decir, que yo como padre, si tengo dificultades en lectura-escritura, hay pues entre un 40-50% de que mis hijos también lo tengan, o si mi hermano tiene una dislexia, pues yo como hermano tengo un 40% de posibilidades de que yo también tenga dislexia. Entonces es un trastorno que aparece ya en ese proceso de gestación, ¿no? Y que está marcado en los genes, ¿no? Y la característica principal o la sintomatología en la que nos tenemos que fijar es que es una dificultad inesperada en la adquisición de la lectura y la escritura. ¿Y por qué decimos inesperada? Pues porque son personas que tienen una inteligencia normal, que no hay ningún déficit sensorial, que la escolarización es normal, es decir, que para ese rendimiento cognitivo esperaríamos que la adquisición de lectura y escritura
estuviera normalizada, ¿no? Entonces lo que vemos es que hay una discrepancia. Esa discrepancia entre ese rendimiento cognitivo y la adquisición de lectoescritura es lo que llamamos dislexia. Jope, creo que lo has explicado súper bien, súper claro. Súper bien. Esto último que has comentado, creo que a lo mejor es un mito que hace falta destapar, ¿no? Relacionar a lo mejor la baja puntuación en test de inteligencias con la dislexia. Exacto, sí. Y de hecho, mira, está muy guay que menciones esto de los falsos mitos, porque igual que tenemos que saber muy bien qué es la dislexia, también tenemos que saber muy bien qué no es la dislexia, ¿no? Entonces tenemos claro que la dislexia es dificultades en lectura y escritura. Cuando hablamos de lectura nos referimos a velocidad lectora, precisión lectora, la entonación, ¿no? Y cuando hablamos de escritura nos referimos a la ortografía, ¿vale? Sin embargo, lo que no es dislexia está ya muy evidenciado varias cosas que todavía, sin embargo, se siguen como arrastrando, ¿no? del pasado. Una es la lateralidad cruzada. Se habla mucho o se hablaba mucho en los 80 de lateralidad cruzada y que indicaban, nosotros tenemos, ¿no? Pues, un ojo dominante, un brazo dominante y una pierna dominante. Entonces, cuando esto no es siempre el mismo, ¿no? Si mi ojo dominante es el derecho, mi brazo es el derecho y mi pierna es el derecha, cuando esto no es así, sino que mi ojo dominante es el izquierdo, pero mi mano dominante es la derecha o tal, esto se llama lateralidad cruzada. Entonces, anteriormente lo que se pensaba es que la lateralidad cruzada estaba relacionada con los aprendizajes. Y esto ya se ha evidenciado que no es así, que no tiene nada que ver el que tú tengas lateralidad cruzada con que puedas tener un trastorno de aprendizaje. ¿Por qué es importante saber esto? Pues porque saber la causa nos va a determinar qué tipo de intervención voy a tener. Entonces, si yo creo que la causa es una lateralidad cruzada, la intervención la orientaré en lateralidad cruzada. Y es una muy mala orientación, porque no vamos a conseguir resultados directos en mejorar la lectura y la escritura. Por eso es súper, súper importante pues saber esos falsos mitos, ¿no? Además del... Dime. No, iba a comentar que para que no se perdiera la gente, lo de lateralidad cruzada es esto que se dice a veces de que la gente con dislexia se equivoca con derecha e izquierda, por ejemplo. Bueno, con derecha e izquierda, realmente no, pero eso es otro falso mito. O sea, el pensar que hay dificultades en izquierda o derecha también es un falso mito que no es así. Las personas con dislexia pueden tener dificultades en esto o no, igual que la población normal, ¿no? La lateralidad cruzada es esto que decíamos de que tú tienes un ojo dominante, un brazo dominante y una pierna dominante y siempre es el mismo lado del cuerpo, digamos. Cuando esto está cruzado, que hay un ojo dominante derecho y una mano dominante izquierda, por ejemplo, se llama lateralidad cruzada. Y esto antes, ¿no? ya se ha demostrado, se ha evidenciado que no tiene nada que ver con la adquisición de aprendizajes. Y habla esto de la importancia de ser consciente de esto para no invertir recursos, ni tiempo, ni esfuerzo en este tipo de intervención porque no nos va a solventar nada respecto a aprendizajes. Sería entonces lo que se dice como soy diestro, pero de pierna soy zurdo, ¿no? Efectivamente, tal cual. Sí. Vale, eso, pues simplemente que no cataloguemos a esas personas como disléxicas. Exacto, como personas con dislexia, que no es, que es Perdón, diferente. sí, un dato importante. Sí, bueno, esto depende, porque también es otro debate. Yo hablo de un tiempo a esta parte, hace relativamente poco que me pasa, que hablo de esto de persona con dislexia o persona con TDAH porque realmente tu trastorno no te define, tú eres muchas otras cosas que la dislexia, ¿no? Entonces, hablar de esto de persona con dislexia, a no ser que esa persona sí que se defina como tal y diga, pues es que para mí esto es un rasgo de personalidad o es un rasgo que me define. Pues entonces si es así y hay ese trabajo de aceptación, pues fenomenal, ¿no? Pero por si acaso, hablar primero de persona con dislexia. Y mira que yo intento evitarlo, Claro. pero puede resultar como un poco para las personas que no lo sufrimos, un poco baladí, pero claro, es totalmente diferente cuando lo sufres en primera persona, igual una Claro. persona con depresión o lo que sea. Exacto. Bueno, es como decir, una persona que tiene cáncer no dice yo soy cáncer, ¿no? O una persona que tiene, ¿no?, otro trastorno o yo soy ansiedad, ¿no? Sino que dices yo tengo esto o tengo, ¿no? Entonces, un poco en la misma dinámica. Y siguiendo con lo de los falsos mitos, que me parece muy interesante, hemos hablado de la lateralidad cruzada, también hay otro falso mito que es la optometría, que este está bastante extendido y sigue bastante en la actualidad. La optometría no está relacionada con la adquisición de lectura-escritura y también hemos visto, ¿no? y hay de hecho
mucha intervención en optometría para mejorar la lectura y la escritura y se ha visto, se ha evidenciado que no es así, que no está relacionado, ¿no? Entonces es muy importante también esto, invertir recursos y esfuerzos en las intervenciones que sí. Y más cosas, más falsos mitos, pues el hecho de girar letras, por ejemplo, ¿no? Se piensa, si no giras letras es que no tienes dislexia, o si giras letras significa que tienes dislexia, y no es así. Hay personas con dislexia que nunca giran letras, o hay personas que no tienen dislexia y giran letras, ¿no? O sea que no es para nada un factor determinante, ¿no? Entonces, ¿qué síntomas tiene una persona con dislexia? Vale, los síntomas principales serían velocidad lectora, es decir, que leen más lento, mecánica lectora, es decir, que la precisión de la lectura no es del todo correcta, que hacen errores pues, de añadir alguna letra o algún sonido más, o ¿no? Adición, omisión, sustitución, por ejemplo, de sonidos. O sea, la velocidad, la precisión y luego la parte de ortografía, de hacer faltas de ortografía. Estos serían como los tres principales. Luego, sin embargo, hay otra sintomatología asociada que no tiene que ver con lectura-escritura, que serían tres más o menos. Serían las secuencias verbales automáticas, que serían los días de la semana, los meses del año, las tablas de multiplicar. Estas secuencias que nosotros automatizamos, pues en dislexia cuesta mucho automatizarlas. Y nos encontramos incluso adultos que todavía no se saben los meses del año, o sea, les cuesta mucho automatizar. Otro punto serían los hechos numéricos, que los hechos numéricos son las sumas, restas que tenemos muy automatizadas, tipo el 6 más 6, el doble de 100, la mitad de 50, todo esto que tenemos muy automatizado, pues también en dislexia puede costar. Y por último, otro síntoma que no tiene que ver con lectura-escritura, pero que nos encontramos, es el etiquetaje verbal, es como el acceso al léxico. Es decir, hay ciertas palabras o ciertos momentos que yo me sé expresar sin problema, pero encontrar la palabra que justo necesito en ese momento me cuesta. Entonces acabo haciendo como circunloquios, ¿no? Que es dar rodeos para conseguir explicar mi concepto, porque me cuesta acceder a esa palabrilla. Qué bien. Y en cuanto a la epidemiología, ¿qué frecuencia tiene esta, no sé cómo llamarlo, trastorno, ¿cómo lo llamo? Trastorno, sí. La Vale, pues ¿qué prevalencia, ¿no? frecuencia? Claro, Sí. pues los estudios que hay no son estudios de España, pero los datos que tenemos es que hay entre un 5 y un 17% de prevalencia. Esto se traduce en más o menos pues, entre 1 y 5 niños en un aula de 30 alumnos, o sea que realmente hay una prevalencia alta. Y lo que se ha visto también es que no hay diferencia entre sexos, es decir, que da igual que seas niño o niña, no hay diferencias, puedes tener dislexia independientemente del sexo. Claro, siempre hablamos de dislexia en niños, incluso tú ahora, pero la dislexia en adultos, porque ya has dicho al Total. principio que la dislexia es algo perenne. Entonces, ¿en adultos existe? ¿La frecuencia es la misma o qué nos puedes decir? Exacto. La frecuencia es la misma porque realmente la sintomatología perdura a lo largo de la vida, ¿no? Lo que sí que es verdad que nos encontramos que la sintomatología que yo he explicado ahora, esta va evolucionando a lo largo de la vida. Y no es lo mismo lo que nos encontramos en un chaval de 8 años que en un chico de 18 que en una persona de 38, porque va evolucionando. Y lo que nos encontramos básicamente en adulto es sobre todo la parte de velocidad lectora, es decir, que leen más lento, pero que esto leen más lento y que únicamente a lo mejor se dan cuenta ellos, ¿no? Que para ellos es un sobreesfuerzo leer. Otra persona que les escuche leer no notará nada, ¿no? Realmente. Y luego la parte de ortografía. Les cuesta mucho el automatizar la ortografía, ¿no? Y aunque presten atención, aunque trabajen mucho esas normas ortográficas, tal, el área del cerebro que te indica que estás haciendo una falta de ortografía, a las personas con dislexia no se les activa. Entonces, es algo que perdura mucho en la etapa adulta. Y también es verdad que nos encontramos en la etapa adulta síntomas emocionales asociados, es decir, cuando no hay un diagnóstico y una intervención temprana, lo que va a pasar es que yo a lo largo de mi vida los mensajes que me voy enviando, ¿no? Son, ostras, es que eres un desastre, ¿cómo puede ser que no te hayas fijado? Eres lo peor. Si te cuesta aprender a leer, pues quizás es que soy más tonto, que soy más limitado, ¿no? Los mensajes que me envío, los mensajes que me envían, ¿no? El entorno, pues no siempre son del todo positivos. Entonces acaba generando un autoconcepto pues negativo o bajito y una autoestima bajita, y esto pues acaba generando un trastorno del estado de ánimo.
Nos encontramos adultos pues con unos niveles de ansiedad tremendos, con un autoconcepto bajísimo, ¿no? Y que llegan a consulta, yo también hago psicoterapia, entonces que llegan a consulta siendo el menor de sus problemas la dislexia, siendo mucho más grave, ¿no? Toda la sintomatología asociada por un diagnóstico no temprano, ¿no? Sí, no, te iba a decir, entonces esto es un poco más la consecuencia, ¿no? Más que la Exacto, causa. exacto. La causa es efectivamente, o sea, la etiología que tenemos es la sintomatología de la dislexia, pero si no está tratada en un momento adecuado, ¿no? En esa infancia, en esa primera infancia, lo que nos vamos a encontrar es que pues eso, vamos como acarreando, vamos arrastrando, ¿no? Esa sintomatología y además sin entender por qué me pasa esto, ¿no? Si yo me empleo a fondo en no hacer faltas de ortografía, me estudio muchísimo la norma y aún así hago faltas de ortografía, yo lo que pienso es que eres tonta. ¿Eres tonta o es que no das o no eres suficiente? ¿No? El mensaje, la creencia que yo tengo de mí es no soy suficiente. Y esto, cada vez mi hipótesis va confirmando, o sea, cada vez mi experiencia de vida va confirmando esta hipótesis, ¿no? No soy suficiente. Y entro en bachillerato y es que no soy suficiente. O entro en grado o en el trabajo y no soy suficiente, ¿no? Entonces, esto, pues claro, puede acabar generando un trastorno en el estado de ánimo totalmente. De ahí la importancia, ¿no? Que hacemos siempre cuando hacemos formaciones, tal, la importancia de ese diagnóstico temprano, claro, totalmente. Lo cual supongo que tampoco se hará mucho. Te quería preguntar que si la dislexia se asocia también en un mayor porcentaje que la población general a otros trastornos como a lo mejor el déficit de atención, la discalculia, o no está relacionado, o por otro lado hay como un ente un poco ambiguo entre trastornos. Pues efectivamente, cuando hablamos de dislexia puede haber comorbilidades. Comorbilidades significa que se convive, ¿no? Ese trastorno convive o coexiste con otro trastorno u otros trastornos. Lo que nos encontramos con mayor prevalencia, o habitualmente es dislexia y TDAH y además dislexia y discalculia. Son los dos que a lo mejor más nos podemos encontrar. No sé exactamente el porcentaje, pero en TDAH y dislexia creo que es aproximadamente casi un 50% de posibilidades de que coexistan y en discalculia más, según el autor en el que te remitas, pero hablan incluso hasta un 60%, porque en discalculia sí que se comparten más áreas cerebrales y sí que nos encontramos en consulta pues que es difícil encontrar una dislexia pura. Nos encontramos pues síntomas de dislexia mezclados con otros síntomas, sí, totalmente. Y eso, claro, pues va a dificultar más la intervención y va a dificultar más el pronóstico. Si hablamos de una dislexia pura, pues el pronóstico será mejor que si hay una dislexia y una discalculia, o si hay una dislexia, una discalculia y un TDAH, que también nos podemos encontrar, claro. Y, joder, pero todas estas implicaciones que tiene, yo me pregunto, ¿tienen una base a lo mejor anatómica que podamos ver o incluso neurobiológica, que estén alteradas distintos, no sé, neurotransmisores, serotonina, dopamina? No sé si esto se conoce. Pues cuando hablamos de dislexia, lo que se ha visto es que la activación cerebral es diferente. Hay un estudio de Sandwich, que es como el primer estudio muy revelador, ¿no? Que lo que hizo fue poner en resonancia magnética chavales con dislexia y personas y chavales sin dislexia, ¿vale? Y lo que vio es que la activación cerebral era diferente. Para entender cómo actúa un cerebro con dislexia, creo que es importante primero entender cómo actúa un cerebro sin dislexia. Que es básicamente, nosotros cuando leemos con la parte de atrás del cerebro, que es la parte posterior, ¿no? Y concretamente cuando nosotros leemos una palabra, se nos activa primero el área visual primaria, que es una parte que tenemos en el lóbulo occipital, que es justo la parte más posterior del cerebro, ¿vale? Como en la nuca, digamos. Entonces, de ahí, cuando empezamos a leer y a escribir, se nos activa un área que se llama giro angular. Y este giro angular lo que nos permite es hacer la correspondencia grafema-fonema. Si yo leo casa, leeré k, a, s, a. ¿Vale? Esto es la correspondencia grafema-fonema que adquirimos en los primeros estadios, es decir, cuando empezamos a leer y a escribir a los 6, 7, 8 años, trabajamos esta ruta que llamamos ruta fonológica, que el área que se nos activa es este giro fusiforme que está en la parte posterior, temporo-occipital, parieto-occipital, ¿vale?
De ahí leemos, ¿no? Y leemos y ya vamos al significado. Cuando somos más mayores, en vez de utilizar esta ruta fonológica y activar este giro angular, activamos otra área, que es el giro fusiforme. Este giro fusiforme pertenece a lo que llamamos ruta léxica. Y esta ruta léxica, es decir, este giro fusiforme, lo que me va a permitir es hacer una representación visual de la palabra, de forma que ya no leo fonema por fonema, sino que leo la forma de la palabra. Y esto me va a permitir dos cosas. Uno, leer mucho más rápido, porque no voy fonema por fonema, sino que en un golpe de vista ya leo la palabra, y además me va a permitir darme cuenta de si hay una falta de ortografía. Como yo tengo la parte visual de la palabra, ¿no? Si yo veo vaca, por ejemplo, con B alta, ¿no? Me doy cuenta de que la forma no corresponde a lo que yo me espero de esa palabra. Mi giro fusiforme me está dando la voz de alarma de que hay algo que no está bien escrito aquí, ¿vale? ¿Qué está pasando? Esto es el cómo funciona un cerebro con dislexia. Un cerebro sin dislexia. ¿Qué está pasando en un cerebro con dislexia? Pues en este estudio que te remitía, que hablábamos, ponen en resonancia magnética chavales con dislexia y chavales sin dislexia y les hacen hacer una tarea de lectura. Y entonces lo que ven es que los chavales con dislexia activan menos las áreas esperadas para la lectura y para la escritura. Esa parte posterior del cerebro hay una hipoactivación, se activa menos de lo que esperamos. Y además, no solo es que se active menos, sino que se activan otras áreas. Se activan más áreas frontales, que no tienen que ver con lectura-escritura, y se activan áreas del hemisferio derecho. De hecho, en vez de activarse más el giro fusiforme izquierdo, que es el que se activa en la lectura-escritura, se activa el giro fusiforme derecho, del hemisferio derecho, que no tiene nada que ver con la lectura-escritura, de hecho, tiene que ver con el reconocimiento de caras. Entonces, esto lo que nos dice es que un cerebro con dislexia lo que hace es intentar coger otras conexiones, otras redes para compensar las dificultades. Depende de los recursos cognitivos de esta persona, ¿no? Pues esa compensación será más o menos eficiente. Pero vemos esto, que hay una activación diferente de personas con dislexia frente a personas sin dislexia. O sea que efectivamente el cerebro funciona diferente. He leído algún estudio, a lo mejor, de que estos alteraciones anatómicas no es que empiecen a los 7 años, sino porque realmente como que se empieza a investigar a los niños a partir de los 7 años, porque suele ser la edad para empezar a leer, pero esto ya es de antes, ¿no? Exacto. ¿Desde cuánto antes o se nace con ello? Claro, tal y como hemos dicho, es un trastorno del neurodesarrollo, entonces ya en el proceso de gestación ahí ya está pasando algo en la disposición de mi cerebro, entonces esto aparece pues desde siempre, desde que nazco, ¿no? Desde que nazco hay esta disposición, lo que pasa es que no se hace evidente hasta que no aparece el aprendizaje de la lectura y la escritura. Aunque ahora mismo me viene la idea que yo me pregunto, pero entonces esto, digamos que para en un momento en el tiempo, porque ya cuando la persona tiene 40 años no es que involucione muchísimo. ¿Cómo? O sea, ¿qué quieres decir? Que como que esto a lo mejor es en los primeros años de edad, pero no es que sea un deterioro progresivo muy grande de forma constante, ¿no? Porque con 40 años, como digo, pues tampoco es que haya un deterioro increíble. Claro, no hablamos de deterioro. Deterioro significa yo tengo la función cognitiva preservada y por lo que sea, ya sea por un daño cerebral, por una enfermedad neurodegenerativa, de repente, daño cerebral no, tiene que ser por una enfermedad neurodegenerativa. Es decir, yo tengo una habilidad o una función cognitiva asumida y por lo que sea empiezo a perder, ¿no? Eso es el deterioro. Lo tengo asumido y pierdo esa función cognitiva. Sin embargo, cuando hablamos de trastornos del neurodesarrollo, trastornos de aprendizaje, significa que yo, mi estructura cerebral no tiene la misma habilidad que otra persona sin dislexia, ¿no? O no tiene la misma predisposición para poder hacer ese aprendizaje. O sea que no es que haya un deterioro, sino que no tengo las herramientas, digamos, que se esperaría para poder desarrollar ese aprendizaje. Y eso nos acompaña siempre. Lo que pasa es que a medida que somos mayores, pues vamos compensando, porque nuestro cerebro va compensando y va cogiendo esas redes conexionales diferentes, ¿no? Porque, claro, pensar que el lenguaje es lo que nos diferencia del resto de las especies y nuestro cerebro lo que va a priorizar siempre es el lenguaje. De hecho, nuestro hemisferio predominante es el hemisferio izquierdo porque está el lenguaje. Entonces, siempre nuestro cerebro va a intentar buscar redes conexionales para compensar las dificultades en lenguaje oral o escrito. Bueno, sobre todo en lenguaje oral.
Sí, al final es como la capacidad de la plasticidad neuronal, Efectivamente, ¿no? efectivamente. Aunque bueno, esto de la plasticidad creo que después mejor un poco más en el tratamiento, igual es un poco más apropiado. Claro, el tema del tratamiento, que la intervención que hacemos cuando hablamos de dislexia es reeducación, bueno, de dislexia y cualquier trastorno de aprendizaje, hablamos de reeducación, ¿no? Lo que se ha visto también en resonancia magnética es la mejora de estas conexiones cerebrales. O sea, lo que se ha visto es que después de una intervención intensiva en lectura y escritura, se ha visto que hay un cambio en la reorganización cerebral y ya no se activan tanto las áreas frontales, sino que se activan más las áreas propias de la lectura y escritura, las áreas más posteriores, ¿no? O sea que realmente la intervención es fundamental para esa reorganización cerebral. Evidentemente, cuanto más pequeños seamos a la hora de hacer esa intervención, más plasticidad hay y más capacidad de reorganización tenemos. Por eso es tan importante, una vez más, el diagnóstico temprano y la intervención temprana. Bueno, esto la verdad que es muy esperanzador, de ver Total. resultados un poco objetivos en las imágenes. Uh-huh. Pero antes de pasar a esto del abordaje, que hay un detallito que no hemos tratado y creo que es mejor ahora, que has comentado al principio que puede haber a lo mejor un 40, 45, 50% de porcentaje genético, ¿no? Uh-huh. Pero entonces todo el resto es ambiental, se sabe que hay algunos factores de riesgo, a lo mejor en muchas enfermedades se dice infección vírica o a lo mejor un componente autoinmune o no se sabe nada de ese otro 50%. Claro, hay una parte que es ambiental, efectivamente. O sea, de hecho, cuando hablamos de trastornos de aprendizaje, realmente la etiología es multifactorial. Es decir, que sabemos que hay una base genética de heredabilidad, ¿no? Pero también hay factores ambientales, también hay factores sociológicos, también hay factores, ¿no? Pues a nivel educativos, hay muchas cosas que se entremezclan ahí que pueden hacer que broten más o con mayor o menor gravedad y sobre todo que la intervención sea mejor o sea, que sea más beneficiosa o menos beneficiosa. Evidentemente, si tu familia tiene recursos económicos y se puede permitir hacer un diagnóstico y hacer una intervención en momento temprano, pues el pronóstico va a ser mucho mejor, ¿no? O si mi familia tiene un nivel sociocultural normal o alto, se va a dar cuenta que mi nivel de lectura no es correcto, entonces va a consultar antes que en una persona a lo mejor con un nivel sociocultural más bajo, ¿no? O sea que claro, hay factores ambientales que van a interferir en todo esto totalmente, pero es verdad que no sabemos exactamente cuáles son. O sea, hablamos de multifactoriedad, pero no sabemos exactamente cuáles son esos factores, ¿no? Uh-huh. Y comentas la importancia, así repetidas veces, del diagnóstico precoz y eso, pero ¿el diagnóstico cómo es? ¿Clínico? Porque no creo que se haga una resonancia a todos No, los niños. efectivamente el diagnóstico es clínico. Cuando hablamos de clínico, lo que significa es que, como tú muy bien dices, no hay una prueba objetiva que determine esto, ¿no? Pues no hay una resonancia magnética, no hay un análisis de sangre, no es factible hacer esto. Entonces, cuando hablamos de diagnóstico clínico, lo que hacemos o el cómo trabajamos nosotras es primero hacer una historia de esta persona y ver cómo ha sido el desarrollo de aprendizajes y el desarrollo, ¿no? de adquisición de este niño. Y luego se hace una exploración neuropsicológica y cuando hablamos de exploración nos referimos a hacer un coeficiente intelectual, porque hemos dicho que cuando hablamos de dislexia es una discrepancia entre ese coeficiente intelectual y el rendimiento de lectura, entonces es fundamental como punto de partida tener ese coeficiente intelectual y luego a partir de ahí valoramos el resto de funciones cognitivas. Vemos la parte del lenguaje como está, la parte de atención, de función ejecutiva, y la parte de habilidades académicas, que sería lectura, escritura y cálculo. Entonces, con todo esto, además, buscamos información a través de cuestionarios, tal, o sea, no solo con la familia, sino también con el colegio. De esta forma, tenemos información directamente del niño con la exploración neuropsicológica, información directamente de la familia con esa anamnesis y esos cuestionarios e información directamente del cole con esos cuestionarios. Entonces, sabemos, ¿no? O tenemos, ¿no? Información de diferentes fuentes que nos va a permitir ver de forma holística a este niño. Con todo esto buscamos signos de alarma, los signos que nos hacen pensar que puede haber una dislexia y juntando todos esos signos pues vemos si es compatible todo eso con una dislexia o no, que esta es otra, el diagnóstico, o sea, la sintomatología que nos encontramos no siempre es posible encuadrarlo en una entidad diagnóstica.
podemos encontrar sintomatología, pero que no es posible confirmar la dislexia. Sin embargo, hay dificultades de lectura y escritura que están interfiriendo y que necesitamos hacer una intervención, que el cole tiene que hacer adaptaciones, pero no tenemos la etiqueta de dislexia porque no está cumpliendo todos los criterios, ¿no? Y esto es algo que cuesta de entender de cara a las familias, ¿no? Porque vienen buscando una respuesta y cuando no hay una etiqueta se considera que no hay respuesta, cuando no es así, ¿no? Con la exploración neuropsicológica lo que nos permite es ver pues cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de este niño, nos permite un punto de partida para la intervención, ¿no? O sea que también es importante no estar obsesionados con el diagnóstico, con la etiqueta, porque pues hay veces que no se puede y forma parte del diagnóstico también, ¿no? El describir simplemente las dificultades. Sí, o a lo mejor como que hay subtipos y no lo conocemos o no. Bueno, claro, nosotros nos distribuimos según la curva de la normalidad, según la campana de Gauss, y no hay un punto de corte que digas de aquí a aquí, dislexia, de aquí a aquí, normal. Pues no, pues hay una escala de grises, ¿no? Y esos chavales también tienen dificultades, les interfiere, ¿no? Y bueno, actualmente yo creo que estamos muy destinados o con el objetivo siempre de hablar de una entidad diagnóstica, sobre todo de hecho burocráticamente en el cole muchas veces nos piden un diagnóstico porque si no hay una etiqueta diagnóstica no pueden hacer adaptaciones o no puede constar, ¿no?, un plan individualizado y esto pues no siempre es posible hacerlo, ¿no? Entonces nos vemos un poco sujetos a tener que poner, ¿no?, una etiqueta cuando hay veces que no es tan fácil, ¿no? Y ya una vez que la persona está diagnosticada o al menos sospecha de dislexia, ¿qué se puede hacer? ¿Te puedes explayar un poco más en los tratamientos que hay, los distintos abordajes? Claro, la intervención, igual que el diagnóstico es fundamental, la intervención más. O sea, de hecho, el diagnóstico es el punto de partida para la intervención. O sea, un diagnóstico sin intervención no nos ayuda demasiado. O sea, no hay que perder de vista, pues esto, que el diagnóstico es la base para el principal objetivo, que es la intervención. Entonces, ¿cómo intervenimos en dislexia? La intervención que se hace en trastornos de aprendizaje es reeducación. Y esta reeducación es un profesional especializado en trastornos de aprendizaje que normalmente pues, somos psicólogas o neuropsicólogas, logopedas, maestras incluso, que pueden abordar o que están especializadas en esta parte de trastornos de aprendizaje. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en reeducación? Pues buscar estrategias, trucos que nos permitan ir compensando estas dificultades, ¿no? En dislexia nosotras trabajamos mucho en base a 5 etapas, que es primero trabajar la conciencia fonológica, luego trabajar la correspondencia grafema-fonema, luego trabajar la lectura global, el cuarto punto que sería trabajar la expresión escrita y la ortografía y el último punto que sería trabajar estrategias compensatorias que entrarían ahí sobre todo las herramientas tecnológicas que tenemos que nos permiten compensar las dificultades. Entonces estas etapas se van trabajando en función de la edad y de la sintomatología. No todos tenemos que pasar por estas etapas, sino que en función de la edad que tenga el niño y la sintomatología que presente, pues trabajaremos una etapa u otra, ¿no? Siempre vamos a trabajar, esto es muy importante, que el trabajo sea lo más funcional posible. Hay un término que se llama ecología, es decir, que el tratamiento sea ecológico. Y cuando hablamos de una intervención ecológica nos referimos a que todo lo que estamos trabajando en sesión sea generalizable, no sé si existe esta palabra, se pueda generalizar al día a día del niño. Y para esto es fundamental trabajar con el material escolar. Nos encontramos habitualmente centros que trabajan la reeducación con material extra, tipo fichas de atención, de ir tachando animalitos, o haciendo puzzles, o haciendo, ¿no?, juegos de mesa. Esto realmente no se generaliza a que luego el niño cuando haga los deberes pues lea más rápido o lea mejor, ¿no? Entonces, muy importante trabajar con su propio material, que es lo que él se va a encontrar fuera él o ella se va a encontrar fuera del cole. Y cuando son adultos, lo que vamos a trabajar es con el material a nivel laboral, es decir, qué errores tienes tú, qué fallos te encuentras tú. Y a partir de ahí, de lo que él o ella necesita, trabajar directamente. O sea, siempre lo más funcional posible. Y una cosa que no he dicho antes, cuando me has preguntado la definición,
la etiología de la dislexia, es decir, la causa de todas estas dificultades a nivel de lectura-escritura, es un déficit en el procesamiento fonológico. Por tanto, la intervención va a ir orientada en trabajar ese déficit fonológico, que es a partir de esas 5 etapas que comentaba, ¿no? A partir de trabajar esa conciencia fonológica, esa correspondencia a la zona fonema, etc. O sea que es muy importante trabajar en función de las dificultades que tenemos. O sea, una de las claves del tratamiento sería, entiendo yo, individualizarlo. Totalmente. Y por otro lado, darle un sentido práctico, ¿no? Muy Tanto bien. como para que la persona sienta que mejora y también esto sea un incentivo más para seguir invirtiendo en su propio tratamiento, rehabilitación, ¿no? Totalmente, totalmente. Efectivamente, eso es. Y de hecho, esa adaptabilidad, ¿no? El hecho de ser una intervención individualizada, lo que nos va a pasar es que no vamos a intervenir igual cuando es un niño de 6 años que cuando es un adulto de 35. La intervención va a ser diferente porque, como hemos dicho, la evolución va variando, va evolucionando, ¿no? Y nos vamos a encontrar pues, que cada vez hay más compensación. Entonces, en un adulto seguramente trabajaremos, pues si esta persona trabaja, no sé, me invento, en investigación, pues vamos a darle herramientas de lectores informáticos, transcriptores de voz, correctores ortográficos, ¿no? Para que le ralentice lo menos posible sus dificultades de lectura-escritura en su trabajo, ¿no? Y seguramente también tendremos que trabajar algo de psicoterapia, ¿no? De abordar ese autoconcepto, esa autoestima, etcétera, ¿no? O sea que es diferente el cómo vamos a trabajar en infantil que en adolescencia, que en adultez, ¿no? Que en la parte adulta. ¿Y el tiempo estimado más o menos o esto es una pregunta demasiado amplia? No, el tiempo estimado realmente siempre, igual como la dislexia nos va a acompañar toda la vida, la intervención también. No es lo mismo la demanda que vamos a tener a los 8 años que a los 15, ¿no? Entonces nosotras lo que hacemos es una intervención pues de cortita, de 15 sesiones aproximadamente, y luego vamos haciendo un seguimiento, es decir, nunca damos el alta, siempre hacemos un seguimiento pues una vez al año, 2 veces al año, para ir viendo si el camino que hemos establecido en la última visita es el que toca o hay que reestructurar algo, ¿no? Entonces, realmente la intervención en trastornos de aprendizaje siempre va a estar. Yo tengo chavales que les he conocido en primaria y ahora están en la universidad y nos seguimos viendo, porque no es lo mismo la demanda que ellos tienen cuando son pequeños que cuando son adultos, ¿no? Entonces, el seguimiento siempre va a estar. Bueno, y también destacar que esos chavales que a lo mejor tenían dificultad han conseguido llegar a la universidad. Claro, total. Entonces, Sí. ¿el pronóstico del abordaje en general es bueno o a lo mejor un porcentaje solo y otro se estanca? El pronóstico es bueno, es decir, una persona que se ha conseguido hacer un diagnóstico temprano, una intervención temprana, pueden hacer cualquier objetivo que se planteen en la vida. Y de hecho, seguramente sus objetivos irán muy relacionados pues con aquello que se les dé bien. Y si la lectura y la escritura no se les da bien, pues no harán una filología. Entonces harán otras cosas, ¿no? que se les dé bien, que les guste y no hay ningún problema en llegar a la universidad si quieren o en trabajar o en, ¿no? O sea que realmente el pronóstico es bueno y lo que pasa es que es más favorable cuando hacemos esa intervención temprana. O, bueno, si por lo que sea me estoy dando cuenta ahora en mi etapa adulta, pues que tengo dislexia, lo importante es consultar, ¿no? Es, oye, me pasa esto, ¿qué hago? ¿No? Y conocer esas pautas, ¿no? También. En cuanto, hablando más de dislexia en niños, más aquí concretamente en edad escolar y eso, ¿darías a lo mejor algún truco para alguien que tenga un hermano pequeño o un hijo con dislexia? Claro, bueno, primero, de cara a la familia, o sea, primero hay una parte, cuanto más leo, mejor voy a leer. Esto es así, porque cuanto más leo, lo que va a pasar es que más me voy a exponer a esa palabra y lo que voy a hacer es hacerme una representación visual, es decir, voy a acabar leyendo por esa ruta léxica que hablábamos al principio. O sea, que yo cuanto más leo, más almacén léxico voy a tener y más automatizadas estarán esas palabras. O sea, que cuanta más exposición, mejor. ¿Qué pasa? Que partiendo de esa base, yo como padre, como madre, diré, ostras, pues venga, machaque, ¿no? Vamos a leer a saco. Claro, hay que, primera cosa importante es que en casa, yo como padre o como madre, mi rol es ese, es de padre o madre, no es de profesor, no es de reeducador, no, simplemente mi rol es de padre o madre. Entonces tenemos que intentar
cuando abordamos la parte de los aprendizajes, que sea de la forma más amable posible, ¿no? No exigiendo o no imponiendo, sino que, pues, si tenemos que hacer la lista de la compra, pues que la escriba el niño, ¿no? O si vamos al cine, pues que lea la cartelera. O cuando está jugando al videojuego, pues que lea las instrucciones que le dan. O sea, que vean que la lectura y la escritura están en el día a día, que no es solo cole, sino que en el día a día me está dando información y además es información valiosa para mí, que yo necesito, ¿no? O yo qué sé, hago la carta a los reyes, pues la escribo, o es el cumpleaños de mi madre, pues le hago una nota, o sea, integrar la lectura y la escritura en el día a día, ¿no? O haciendo recetas o mil cosas. Esto por un lado, o sea, importante ese rol de padre y de madre, no rol de profe. Y luego también creo que es interesante crear un espacio seguro, un espacio en el que el niño o la niña se pueda expresar y pueda explicar como las preocupaciones que pueda tener. Para esto, ¿no? Que hablamos como de ese acompañamiento, tenemos que empezar por compartir nosotros. Es decir, no le puedo pedir a mi hijo o a mi hija que comparta conmigo cuando yo no comparto con él. Entonces podemos crear, pues el momento de la cena, por ejemplo, pues explico yo, ostras, pues es que en el trabajo me ha pasado esto, en la reunión que he tenido me ha pasado esto, hoy estoy más triste porque mira lo que he vivido, ¿no? Si yo comparto, mi hijo va a compartir conmigo, entonces vamos a crear un espacio en el que nos comuniquemos, hablemos sin juicio, ¿no? Y que mi hijo, cuando se encuentre mal, se encuentre preocupado, tal, pueda tener la opción de explicarlo. No tanto ir preguntando constantemente, ¿y cómo ha ido el cole? ¿Y cómo te has sentido? ¿Qué te ha pasado? ¿No? Porque de esta forma no acompañamos, sino que avasallamos. Entonces, muy importante como ese acompañamiento, empezando por nosotros mismos como adultos, el compartir. Qué bueno eso. Y en cuanto a lo primero que has dicho, lo del machaque, es como para recalcar que el machaque sin sentido no vale para nada, ¿no? O sea, no vale para nada darle un libro gordo al niño si lo está leyendo mal o porque cuanto más leas, mejor, pero bueno, si lees bien, si lees mal, por mucho que leas, tampoco vas a mejorar proporcionalmente, entiendo yo. Claro, o sea, aquí fíjate que si el niño coge el libro con ganas y le apetece leer, aunque no sea una lectura perfecta, aquí sí que te diría, oye, pues adelante, porque lo que estamos buscando es que vea que la lectura no es solo cole, sino que me aporta cosas. Entonces me da igual que sea un cómic, me da igual que no lea del todo bien. Si él empieza a coger el gustillo por la lectura, pues fenomenal, ¿no? Otra cosa es obligar pues cada día media hora de lectura sí o sí, ¿no? Y yo estoy adelante y te voy corrigiendo constantemente y esto, pues es una tortura. O sea, tú imagínate hacer 7 horas de cole, más los deberes, más luego la media hora de leer con mi padre o mi madre al lado mirando si lo estoy haciendo bien. Pues ya estoy agotado, ya paso, no quiero esto, ¿no? Entonces, si nuestro objetivo es que leamos cada vez más, de esta manera no va a pasar esto. Entonces hay que ser inteligente, ¿no? Y no forzar, no exigir, ¿no? Y tener en cuenta que para una persona con dislexia la lectura es un suplicio y que es un sobreesfuerzo, ¿no? Entonces imagínate a ti que te exijan después de las 8 horas de trabajo, las reuniones, tal, que digan, no, es que ahora además me tienes que hacer este informe que tiene que estar perfecto y tiene que estar para mañana, ¿no? Pues oye, ya llega un desgaste tremendo. Entonces, bueno, pues tener un poco presente, ¿no? Lo que significa para ellos leer. Sí, al final como crear un clima Exacto. amable y cálido para que el niño o la persona se sienta cómoda. Totalmente, totalmente. Vale, en un aspecto un poco más teórico, como todo esto del abordaje de la dislexia va un poco enfocado a la plasticidad neuronal, ¿no? Este concepto de... Bueno, ahora explicas tú un poco más este concepto de plasticidad. ¿Qué diferencia habría un poco entre la compensación y la normalización? Porque es que esto lo he leído en bastantes estudios, aunque sea un poco más teórico, y bueno, sin adentrarnos tampoco mucho, para que se entienda. Cuando hablas de normalización, entiendo que te refieres a la normalización de la sintomatología. ¿Te refieres a esto? Vale, y llegar como a la normalidad, llegar al Sí. rendimiento esperado por ese grupo de edad, ¿no? Claro, la normalización en dislexia no existe. Es decir, la definición de dislexia, lo que vemos en varios estudios es que la progresión de la lectura y la escritura, la evolución, es igual que la de un normolector, es decir, una persona sin dislexia, pero siempre un poquito por debajo. Es decir, siempre va a haber un déficit en lectura-escritura. Entonces, nuestro objetivo no va a ser normalizar, sino que va a ser compensar. Es decir, que mi día a día me impacte lo menos posible esa sintomatología. Es decir, no es eliminar las dificultades, sino es
pues eso, ir compensándolas o que me impacten lo menos posible. Cuanto antes empiece, la discrepancia entre mi grupo clase o mi grupo normativo va a ser menor. Entonces, cuanto antes empiece, esas discrepancias no se irán haciendo cada vez más grandes, ¿no? Sino que ese déficit pues no será tan grande y por tanto me impactará menos en mi día a día. Por eso, una vez más, hablamos de lo importante que es la intervención y la detección temprana. Entonces, no hay esa normalización realmente. O, bueno, si hay una normalización, lo que nos va a indicar es que no había una dislexia, sino que había un retraso en la adquisición de lectura-escritura. Vale. También ya lo último en cuanto al tratamiento, aunque sea una pincelada, he escuchado, pero bueno, esto ya en la vida real, no en ningún artículo científico, gente como diciendo que si había fármacos para la dislexia, pero si no hay ninguna alteración neuroquímica así un poco objetivable, entiendo que no hay ningún fármaco, ¿no? No, el único fármaco que tenemos en trastornos del neurodesarrollo sería en TDAH. Que en TDAH sí que hay un déficit químico en la noradrenalina y la dopamina, el fármaco lo que nos permite es estabilizar estos niveles. Pero en dislexia no hay un fármaco que me ayude a leer mejor o en discalculia que me ayude a calcular mejor. No existe esta opción por el momento. Vale, y ya lo último, que tú ya que has trabajado con tantas personas con estos problemas, si te llega un padre o una madre que le acaban de diagnosticar dislexia a su niño o un adolescente que se acaba de enterar, aunque bueno, no es que sea algo repentino, sino que es un proceso, ¿qué le dirías? Si llega un padre o una madre, lo que hacemos siempre es explicar muy bien qué es la dislexia para entender. O sea, al final la comprensión nos da poder. Entonces necesitamos comprender qué es lo que está pasando a nuestro hijo. Entonces para eso trabajamos mucho la psicoeducación. Bueno, esto que hemos explicado hoy, pues así en pequeñas dosis cada vez, ¿no? Que nos vemos ir hablando sobre esto porque me va a dar, bueno, muchísima más tranquilidad el entender cómo funciona. Y lo que intentamos siempre, pues evidentemente, es transmitir tranquilidad y trabajar siempre desde la calma, ¿no? Permitir ese proceso de duelo, porque aceptar un diagnóstico es un proceso de duelo, entonces permitir ese tiempo que ellos necesiten y también explicar que tal y como lo vivan ellos, lo van a vivir sus hijos. Entonces, si yo lo vivo desde la intranquilidad, desde el nerviosismo, así lo voy a transmitir. Si yo normalizo y lo vivo desde la calma y desde pues, la normalización, así lo va a vivir mi hijo. O sea que muy importante que ellos se presten atención y elaboren ese duelo para poder transmitir un buen mensaje a sus hijos. De hecho, como que la comprensión de la propia enfermedad, perdón, del propio trastorno, de por sí creo que es hasta algo terapéutico, ¿no? Y que mejora el pronóstico. Totalmente. De hecho, nos pasa habitualmente cuando los chavales entienden que hay un diagnóstico y ven que hay un diagnóstico, te diría que el 95% respiran tranquilos. Yo siempre les hago esta pregunta, ahora que sabes esta palabra, ¿cómo te hace sentir? ¿Te da miedo, te da rabia, te da pena, indiferencia? Y la gran mayoría me dicen, no, si me da igual, o sea, yo esto ya lo sabía, me has dado un nombre, pero yo esto ya sabía que me costaba leer y escribir, ¿no? Ahora entiendo que no soy tonto, ahora entiendo, ¿no?, que no soy vago, sino que entiendo que esto es a causa de esta dislexia, o sea que la gran mayoría respiran tranquilos y los padres igual. Al final nos da eso, nos da una explicación de por qué me está pasando esto. Y bueno, pues eso, la información nos da poder, o sea que el sentir esa explicación rebaja mucho los niveles de preocupación. Genial, María. Y antes de irnos, ¿nos dices dónde podemos encontrarte, en qué redes sociales estás y algo más que quieras añadir? Claro, pues redes sociales me podéis encontrar en Instagram, que es María Garau Neuropsicóloga, que ahí cuelgo cosillas de psicoterapia, de neuropsico y tanto adulto infantil, yo creo que está chulo. Y luego me acabo de hacer TikTok hace nada, que también es María Garau Neuropsico. Y luego en el caso de que me queráis encontrar presencialmente, por un lado yo trabajo en UTAE, que es una unidad privada del Hospital San Juan de Dios, que es una unidad específica de trastornos de aprendizaje aquí en Barcelona. También de forma paralela tengo mi privado, que ahí atiendo adultos o con trastornos de aprendizaje o adultos para psicoterapia o daño cerebral también. Chicos, a quien le interese dejaré las cosas en las notas del episodio porque ya os digo que sube cosas súper interesantes. Gracias, Gonzalo.
Pues por mi parte nada más. No sé si se te ocurre alguna cosilla que se nos ha quedado en el tintero. Nada más, yo creo que como resumen, ¿no?, lo que hemos dicho de la importancia de la detección temprana y en el caso de que nos estén escuchando profesionales, pues la importancia de formarse y de estar actualizados constantemente, porque cuando hablamos de salud, ¿no?, y de sanidad, pues tenemos que estar a la orden del día, o sea que pues animar a eso, a la formación constante, a los profes, a los psicólogos, ¿no?, a todos aquellos que trabajan con trastornos de aprendizaje. Genial, pues muchísimas gracias por pasarte un rato, María. Creo que ha sido súper enriquecedor. Muchas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Yo personalmente creo que ha sido una entrevista súper buena. He aprendido muchísimo con María y espero que a ti también te haya sido de mucha utilidad. Si es así y crees que le puede servir a amigos tuyos o conocidos, te invito a que lo recomiendes, ya que eso nos ayuda un montón. Y también recuerda darnos a seguir en la plataforma donde normalmente escuches podcast para no perderte ningún episodio. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.